Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, en un diálogo con los temas cruciales, con los temas importantes de la educación. En esta noche, el tema es el derecho a la educación en la región. Y vamos a conversar sobre distintos aspectos de este derecho a la educación, algo que parecería obvio, pero que tiene muchas aristas. En las diversas constituciones de los países de la región se concibe el derecho a la educación como prioritario, libre acceso, gratuidad de la enseñanza pública, incremento de un determinado porcentaje del PIB para el rubro educación que garantice la financiación, son entre otros aspectos que buscan que se establezca con firmeza este derecho a la educación. Sin embargo, la educación en la región tiene problemas estructurales que determinan que no todos puedan ejercer este derecho en las mejores condiciones. ¿Y por qué ocurre aquello? ¿Qué papel juegan los diversos actores educativos para ampliar o disminuir el ejercicio de este derecho? Estas preguntas, queridos amigos y amigas, y otras serán respondidas esta noche por nuestro invitado. Nuestro invitado es Guillermo Ramón Ruiz, querido amigo, importante, pues, especialista, diríamos, no experto, especialista en el tema. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es Master of Arts in Education por la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, es profesor titular en las facultades de Derecho y Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de su país. Sus actividades de investigación se refieren a las reformas educativas de la educación secundaria, el debate pedagógico sobre el contenido material del derecho a la educación y a las políticas de formación del profesorado en perspectiva internacional y comparada. Es autor de libros y artículos científicos de su especialidad. Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar en este diálogo con nosotros. Un honor, Muchas un gusto. gracias. Muchas gracias por la invitación, Alexis. Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias. Sin más, pues directamente una pregunta de entrada, una pregunta que nos permite direccionar este diálogo. ¿Cómo podríamos definir el derecho a la educación, Guillermo? Pues tú algo dijiste muy importante en la presentación muy cálida que has hecho, es un derecho muy invocado, el derecho a la educación a nadie se le cae de la boca, digamos, si pensamos en cualquier campaña electoral en cualquier país del mundo, rico, pobre, del norte, del sur, de oriente, de occidente, la educación como pensada como derecho es una promesa de campaña, es una estrategia de desarrollo, es una política pública central, desde las derechas hasta las izquierdas. Todos los dirigentes y partidos políticos en su amplia mayoría, reitero, salvo los ultras, tanto ultras, tanto desde el punto de vista más anarquista, de izquierda como de derechas, reconocen a la educación como un derecho humano fundamental, ¿no? La educación es un derecho económico, es un derecho político, es un derecho cultural, es un derecho social, es un derecho civil, es un superderecho. La educación como derecho parece que permite el desarrollo de las sociedades, el desarrollo productivo, el desarrollo científico, facilita la igualación de la población en términos materiales, simbólicos, y permite crear un futuro de grandeza. Pero, ¿qué es el derecho a la educación? ¿Derecho a qué es el derecho a la educación? ¿A conocer qué? Es un derecho
en principio que debe ser diferenciado. Yo cuando doy clases digo, bueno, una forma, suelo preguntar a mis estudiantes, bueno, ¿qué es un derecho? Para empezar, ¿qué quiere decir? ¿Qué decimos cuando decimos que hay derecho a la salud, hay derecho a la vivienda, a la alimentación, derecho a la libertad, derecho a votar? Son todos equivalentes. Y una primera distinción que uno puede hacer aquí es entre el derecho objetivo, como conjunto de normas y reglas, y el derecho subjetivo, donde ubicaríamos aquí al derecho a la educación, ¿no? Sobre este punto, dentro del derecho, yo provengo de la pedagogía, o sea, no soy abogado, no, pero estudio mucho el derecho a la educación y por lo tanto trato de entender qué es un derecho. Antes de hablar del derecho a la educación, creo que uno tiene que tener en claro eso. Entonces, dentro del derecho subjetivo, diferenciándolo del derecho objetivo, que dijimos que es un conjunto de normas, los derechos subjetivos también convocan un gran espectro de definiciones dentro de las ciencias jurídicas, ¿no? Podríamos decir como forma clara y directa que un derecho subjetivo es una pretensión, una expectativa conferida a un sujeto o a una clase de sujetos, porque hay veces que los sujetos titulares de derechos son las personas, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a transitar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todo el sujeto titular de esos derechos son personas, o bien puede ser una pretensión o expectativa conferida a una clase de sujetos. Por ejemplo, el derecho de huelga es un derecho que tienen los sindicatos, no la persona en particular. Quizás como docente a mí no me gusta mi salario, las condiciones de trabajo, decido hacer huelga, pero el empleador va a decir, pero señor, si es su sindicato no declaró una huelga, que venga a trabajar o se le descuenta el día, ¿no? Entonces, reitero, un derecho en ese sentido sería una pretensión, una expectativa conferida a un sujeto, a un conjunto de sujetos, frente a otro sujeto u otra clase de sujetos, que en el caso educativo sería el Estado, ¿no? Donde a uno le puede, digamos, dar el Estado una garantía, es decir, un seguro jurídico objetivo para que las personas que son titulares del derecho a la educación puedan ejercerlo, ¿no? Por lo tanto, el derecho a la educación dentro de la historia de los derechos, y ahí podemos tomar creo que había traído por acá a un jurista clásico como Norberto Bobbio, que decía, bueno, estamos en la era de los derechos desde el siglo XVIII, XIX. El derecho a la educación llega un poquito tarde a la historia de esos derechos, ¿no? Porque los primeros que se van a consagrar son derechos civiles y políticos, derecho a la elección, a votar, el derecho a la libertad de conciencia, a la profesión de cultos, a las creencias. Y el derecho a la educación viene como muy asociado al derecho a la libertad de enseñanza, ¿no? Que es uno de los contenidos de este derecho, ¿no? En la medida en que se le reconoce a las personas en Europa durante el siglo X, en ese tránsito entre el siglo XVIII y siglo XIX, la posibilidad de pensar diferente al dogma del cristianismo, de la Iglesia Católica, se le reconoce también la posibilidad de leer cosas distintas y de enseñar cosas distintas y de pensar algo diferente al dogma del cristianismo o de las iglesias, no tan solo católicas, sino también protestantes. En ese sentido, los derechos, dicen muchos autores, originalmente fueron libertades, ¿no? La libertad de conciencia dio lugar a que sea posible enseñar cosas distintas y aprender cosas distintas. Por eso las constituciones dentro del constitucionalismo, que ha tenido diferentes momentos, el constitucionalismo liberal clásico, el constitucionalismo social, el constitucionalismo internacionalizado, el constitucionalismo latinoamericano, de la Constitución, por ejemplo, de Ecuador, es un ejemplo de ello, como texto constitucional. Dentro del constitucionalismo, el derecho a la educación ha llegado como un poquito de después, más asociado al constitucionalismo social, más vinculado con el siglo XX, ¿no? El constitucionalismo liberal clásico, este que aparece con la Constitución de los Estados Unidos de 1887, con las constituciones que aparecen en el periodo de la Revolución Francesa, pensaban más en la libertad de enseñanza asociada a la libertad de pensamiento. Hoy por hoy, con esta evolución del constitucionalismo, el derecho a la educación ganó mucho en contenido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la medida en que en ese contexto de búsqueda de la paz, de esos líderes que luego del Holocausto y del genocidio que supuso ese cruento enfrentamiento, se comprometieron a la búsqueda de la paz, a la fraternidad en la población mundial,
aparece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 26 consagra a la educación como derecho. Y acá es importante ubicar al derecho a la educación dentro de estos derechos humanos que están por encima de otros derechos, ¿no? El derecho a la libertad, a la salud, a la alimentación, la educación, son derechos que tienen todas las personas basados en su propia dignidad humana. Es algo que se está perdiendo, ¿no? Ese compromiso por la paz, y vemos lo que le pasa al mundo en la actualidad, ¿no? Esa búsqueda de la paz que se había consagrado en 1945 y los años siguientes con todos estos instrumentos internacionales de derechos humanos, consagran a la educación como esos derechos que exceden a las nacionalidades de las personas, ¿no? Todas las personas tienen derechos, algunas a estas expectativas, como dijimos antes, a estas prerrogativas, que luego son como mucho más especificadas en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que se derivan de esta Declaración Universal de 1948. Muy importante el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos del año 1996, a los que nuestros países, 1966, perdón, a los que nuestros países han suscrito, vinculados a la eliminación de todas formas de discriminación racial, de discriminación contra la mujer, a la Convención Internacional de la Niñez, en el plano regional el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, hay distintas tanto instrumentos internacionales de derecho como organismos dentro de este derecho internacional de los derechos humanos que tratan de controlar cuánto de estos derechos son cumplidos. ¿Por qué? Y acá viene un segundo elemento derivado de este constitucionalismo internacional, que es que genera obligaciones estatales. Estos derechos no tan solo se limitan a reconocer lo que las personas pueden hacer, pensar, comer, educarse, sino que también obligan a los estados a generar condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, ya cierro así, te doy la por lo tanto, el derecho a la educación adquiere centralidad en la agenda global desde entonces y que está vinculado tanto a obligaciones de los estados para con su población como también a obligaciones de los estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante, queridos radioescuchas. Han visto esta génesis que nos presenta Guillermo sobre el tema de los derechos, del derecho a la educación y la importancia que radica. Pero tú mencionas algo interesante y dices que son los acuerdos internacionales, regionales, mundialmente estamos en esto. Y a partir de aquello, pues también el rol del Estado. Sobre estos dos aspectos, pues conversaremos. Pero comenzando con el uno, desde esta visión, ¿se puede pensar en que hay distintas dimensiones de este derecho y se puede decir que estos se efectivizan o se operacionalizan adecuadamente estas dimensiones? ¿Qué Muy crees buena, tú? muy buena pregunta. El derecho a la educación, con todo esto que quisimos decir y sintetizar en unos minutitos, lo que podemos sacar como primera conclusión es que tiene una alta normatividad, es lo que dicen desde el punto de vista del derecho. Hay muchas normas internacionales, nacionales, locales, que dicen que esto y que se conjuga en con lo que decía al inicio, ¿no? En las proclamas de los dirigentes políticos, en la importancia que tiene la educación como derecho humano, ¿no? Pero tiene una baja efectividad, digamos. Cuando uno ve estadísticas, indicadores vinculados con la cobertura, cuánta gente va a las escuelas, cuántas horas está, qué se le enseña, las condiciones de trabajo de quienes enseñan, vemos que, bueno, en algunos países más que en otros, pero en todos en general, hay muchas deudas vinculadas con esto que dice la norma, con lo que efectivamente ocurre en el mundo empírico de las escuelas, ¿no? Y acá traería otra dimensión que apenas la mencioné al inicio, ¿no? Derecho a qué es el derecho a la educación, a conocer qué, a aprender qué. Eso es algo que las ciencias jurídicas no pueden dar. Lo que puede dar el derecho es todo lo vinculado a las obligaciones estatales, y hay mucho producido, estudiado y regulado en el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a obligaciones de los estados para garantizar este derecho. Hay indicadores vinculados con la accesibilidad, digamos, la asequibilidad que tiene la educación como derecho. Pero cuando uno ve qué es lo que hacen las escuelas, en qué condiciones se desarrolla la escolarización, vemos precisamente que
hay mucha tarea por hacer. En términos de operacionalización del derecho a la educación, si nos centramos en cuestiones de las normas, habría que ver cuánto el Estado hace en términos de un plan de acción, ¿no? De cobertura, en cuanto al salario docente, en cuanto a la infraestructura que garantice, eso es muy importante, que la población escolar esté muchas horas en las escuelas, ¿no? No tan solo 4, quizás más tiempo, pero que esté haciendo qué. Eso nos lleva quizás al otro plano, más vinculado a la pedagogía, ¿no? A lo que nos brinda el currículum, la didáctica, bueno, qué es lo que una persona a los 4 o 5 años debe experimentar en su educación escolar que fortalezca su desarrollo cognitivo, emocional, que siente las bases para la formación propedéutica, ¿no? Así que ahí tenemos muchas dimensiones para indagar, poco analizadas por la pedagogía desde esta óptica, no digo desde el contenido, desde la psicología quizás del aprendizaje, pero sí desde el punto de vista de la política y de la formación, pensando en una ciudadanía acorde al siglo XXI, mucha tarea creo para investigar y sobre todo que nutra de contenido a este derecho humano. Y importante esta apreciación, pues queridos radioescuchas, nos devela Guillermo, esta apreciación de que no se, a pesar de la aceptación, no hay operacionalización efectiva. Y menciona Guillermo, y es lógico, menciona el rol del Estado, el Estado garante de estos derechos. Ya nos ha contado un poco desde la organización curricular del Estado, también genera esta propuesta, pero también, em, ¿qué, ¿cuáles serían otros roles del Estado para garantizar este derecho y qué factores se necesitan, que los cumpla o no el Estado? ¿Qué factores se necesitan en este derecho? El Estado, en materia del derecho a la educación, para garantizarlo, tiene por ahí distintas tareas o factores, ¿no? Que tienen que ver también con Financiamiento, el por ejemplo. financiamiento. Pero hay una parte que es importante tener presente en la educación pública. El Estado, desde el liberalismo clásico, las constituciones viejas del siglo XIX, las primeras, decían, bueno, el Estado no se tiene que meter, reconoce el derecho a la propiedad, por supuesto, acorde con el modo de producción capitalista que se iba fortaleciendo dentro del mundo occidental, ¿no? Entonces, no tiene que meterse en la propiedad de las personas, no tiene que meterse en la mente de las personas, el Estado no tiene que inculcar a las personas, entonces el Estado adopta un rol negativo, toma un paso atrás frente a lo que tenía como antecedente, que era el medioevo, donde se controlaba la vida de las personas, ¿no? El Estado tiene que garantizar que las personas transiten, se muevan, comercien, tengan su propiedad, no puedan entrar en su propiedad a no ser con una orden judicial, y lo mismo eso va a afectar a un plano del derecho a la educación muy importante desde el punto del liberalismo, que es no debe usarse la escuela como ámbito de adoctrinamiento político, se debe respetar la libertad de conciencia de quienes estudian, de quienes van a la educación obligatoria. ¿Qué nos trae el constitucionalismo social como aporte muy importante? No todas las personas, por más que la ley diga son iguales ante la ley, no ocurre eso. Hay gente que accede, que no accede, que accede en malas condiciones. Entonces el Estado debe dar un paso hacia adelante, se tiene que acercar, tiene que intervenir, porque el constitucionalismo social, tomando aquí la pionera Constitución de México de 1917, reconocía el conflicto de clase, la desigualdad de clase. Dentro del constitucionalismo social, todo el conflicto social forma parte del texto constitucional y derechos como la educación deben ser garantizados. Y acá viene tu observación a través del financiamiento de líneas de intervención de infraestructura, vuelvo con lo mismo, de capacitación docente. No sirve con que haya una ley que diga, bueno, la educación es importante, es un derecho, tiene que haber un programa, una programación, bueno, cuánta población hay, cuántos docentes se requieren para crear más escuelas, debe haber una planificación integral, pensando en un principio muy importante que está en la base de los derechos humanos, que es el principio de igualdad. Volvemos en un momento, quédense con nosotros. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento.
cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. La pregunta es cómo ves el derecho a la educación en nuestra región, ¿no? Y qué acciones importantes de política podrías mencionar. Eso. Eso es lo que me preguntaste. Bueno, la región latinoamericana tiene una trayectoria curiosa en materia del derecho a la educación. A ver, ¿cómo decirlo? Hay una agenda regional, quizás tú conoces, que tiene que ver con el proyecto principal de educación 1980, año 2000, que se firmó en la Ciudad de México, en la cual nuestros países participaron, casi toda la región, que antecede incluso a la declaración de Jomtien de 1990, en la cual hubo un plan de acción de estos países que suscribieron el proyecto principal de educación de la UNESCO, para el año 2000, ¿no? Como punto de llegada, ¿no? De la alfabetización, educación de adultos. Y eso es curioso porque en muchos de los países que suscribieron ese proyecto principal de educación estaban gobernados en 1979 por dictaduras militares, ¿no? Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, entre otros, bueno, o países con partidos únicos, como el caso de Paraguay en ese momento con Stroessner, digamos. Cuando hay un retorno a la democracia en los años 83, 84, 85 en la mayoría de los países de la región, este proyecto principal de educación es retomado, es mantenido, digamos, como compromiso para la región, y desde entonces hasta la actualidad vemos una gran cantidad de acciones congruentes con ese proyecto principal de 1980, año 2000, que era el punto de llegada que tenía el proyecto principal de educación. Con la declaración de Jomtien de 1990, se subsume el proyecto principal de educación a la educación para todas las personas, ¿no? Como se conocía en ese momento, educación para todos, que formó parte del inicio de esta agenda global que por supuesto dio lugar a la transformación, a las metas 2030, lo que hoy es los objetivos del desarrollo sustentable, el objetivo 4, ¿no? Hay toda una convergencia en la cual nuestra región forma parte, ¿no? Suscribió esos acuerdos y llevó adelante políticas con distintos resultados. Eso como en plano regional que podemos decir, bueno, América Latina ciertamente tiene una preocupación iniciada en un contexto donde había una violación de los derechos humanos sistemática, entre ellos el derecho a la educación, en países como Chile, pensar el caso de la dictadura de Pinochet en ese momento, Argentina, con el terrorismo de Estado, en ese momento con Videla, pero no eran los únicos, digamos, en muchos países de la región esto ocurría. Y por otro lado, lo que vamos a encontrar es, en el contexto ya del siglo XXI, una gran profusión normativa de leyes de educación, en algunos casos basadas en reformas institucionales. Reitero aquí, el caso de Ecuador es uno de ellos, pero no es el único. Bueno, Venezuela, Argentina, bueno, también Paraguay, Brasil desde 1988, comienzan a tener procesos de reformas constitucionales que dan lugar a este constitucionalismo latinoamericano, como mencionaba al inicio, en el anterior bloque, en el cual la educación es regulada, ¿no? La educación aparece con mayor años de escolaridad, apuestas a la escolarización de jornadas más amplias, programas de alfabetización para los grupos excluidos históricamente, educación intercultural bilingüe, ¿no? Digamos, ahí vemos una gran cantidad de acciones muy propias del siglo XXI, que quizás el caso más emblemático y de avanzada sea el de Bolivia, ¿no? Con su proyecto, luego de su reforma constitucional durante el mandato de Evo Morales, la ley de educación, que creo que es del año 2008, lleva adelante una propuesta de educación asociada a ese Estado plurinacional y reconociendo a las sociedades precolombinas como la base de la educación, de la propuesta educativa escolar del Estado plurinacional boliviano. Encontramos en la región, por eso digo, una gran cantidad de políticas destacables frente a las deudas históricas que tienen en materia de cobertura y de desempeño en nuestro sistema. Vemos ese contraste muy propio de nuestra región.
diría yo. Los aspectos que circulan en encuentros internacionales. Pero bueno, también está el Estado con su rol preponderante. Hay la sociedad civil también juega un rol y ¿crees tú que ha habido un rol preponderante de la sociedad civil en materia educativa en Latinoamérica, así como un balance para potenciar este derecho a la educación, eh, o para aportar incluso con estos aspectos, la academia entre ellos, ¿no? A ver, creo que la situación es muy diversa en la región, depende mucho de la envergadura de los sistemas escolares, de las formas de Estado. Pensemos que en América Latina, México, Brasil, Venezuela, Argentina son estados federales, por lo tanto, la prestación del servicio educativo en los niveles de educación obligatoria suele estar a cargo de los estados subnacionales, ya se llamen provincias o estados. En ese sentido, los actores de la sociedad civil tienen un ámbito de acción quizás más acotado, ¿no?, que en otros países donde la forma de Estado no es federal, pero también tenemos casos de una fuerte descentralización educativa, sobre todo en Chile, ¿no?, donde los municipios tienen muchas responsabilidades y donde han experimentado, en el caso de Chile, procesos de privatización. Ahí tenemos actores de la sociedad civil privados, empresariales, con fines de lucro, que tienen una incidencia importante en la educación que recibe la población chilena. Después tenemos otros actores en otros estados que tienen que ver con los pueblos originarios, con las comunidades afrodescendientes o amerindios, como se llama en cada país, donde también vemos ahí un protagonismo muy importante que había sido negado por razones racistas durante buena parte del siglo XX y que en la última parte de aquel siglo y sobre todo en este siglo XXI han cobrado mayor protagonismo, ¿no? De reconocimiento con su identidad cultural a la cual se debe preservar y la cual debe ser objeto del currículum oficial en la escuela común, digamos, y acá ubicamos tanto a la educación intercultural bilingüe como a la educación común que se nutre de esta, ¿no? Eh, Otros actores que han tenido participación, y es distinto aquí, son los sindicatos docentes, ¿no? También aquí varía mucho la situación dentro de cada país, si son sindicatos de docentes del sector privado, si son sindicatos de docentes del sector público, de la escuela pública, qué rol tienen frente a los gobiernos, ha sido variado y diferente, en algunos casos bastante criticable, porque bueno, al apelar a tantos días al apelar a la huelga sin clases, digamos, como mecanismo central de protesta, se cercena mucho, se afecta principalmente a la población infantil. Pensemos que en nuestras escuelas en la región, en algunos casos, ir a la escuela es el único contacto que tienen muchas población con el plato de comida cotidiano, con la alimentación, y además de toda la experiencia socioeducativa vinculada con la experiencia escolar, ¿no? Esas 4 o 5 horas de clase. Entonces ahí tenemos, con esto no critico a la huelga, ni digo que no haya que hacerla, ¿no? Pero digo, bueno, a veces ahí hay una colisión de derechos, ¿no? El derecho de huelga frente al derecho a la educación, que son derechos distintos. Uno es un derecho universal para todas las personas, sobre todo en el momento de la primera infancia, tiene crítica su ejercicio, y el otro es un derecho cuyo titular es un colectivo, como dijimos, que son los sindicatos, ¿no? Así que las acciones de los organismos o miembros de la sociedad civil, mejor dicho, y distintos actores de la sociedad civil, son variables. Y en los últimos 3 años, es importante, no porque sean de la sociedad civil, pero lo son, digamos, es el rol de organismos empresariales a modo de corporaciones multinacionales. Pensemos
las que nos convocan en este encuentro. Estamos a través de una plataforma, de una empresa, Zoom, que permite, condiciona lo que podemos decir, hacer y cómo nos podemos comunicar. Pensemos esto trasladado al ámbito escolar, como ocurre, ¿no? Como ha ocurrido en los años de pandemia. Así que sí, vemos que la acción es muy diversa, depende de a quién veamos como actores y también de las condiciones en las cuales se desarrolla la escolarización en nuestros países. Y también entonces los sentidos o el tipo de modelo que trabaja. Un Estado más neoliberal pues plantea la apertura a la educación privada o incluso se habla de bonos, ¿no es cierto?, para los padres de familia, para que vayan a su escuela privada de su elección. Un Estado de un corte neo-keynesiano, pues plantea fortalecer la educación pública y todo aquello. Entonces, ahí también esas diversas concepciones generan como que decía, brechas y cambios fuertes, o es que podríamos decir que hay una base que ya se mantiene a este respecto en la Es región? muy, es muy interesante lo que planteas. Hay un colega del Centro de Estudios y Difusión de Derecho Constitucional que se llama Gerardo Pisarello, quizás lo conoces, que analiza precisamente los derechos en el contexto del constitucionalismo neoliberal. El libro se llama Un largo terminor, está disponible online, ¿no? Un largo terminor, historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático. Y hace una tipología, ¿no? A lo weberiano, ¿no? Con las alcances y límites que tiene las tipologías. Dice, bueno, hay constitucionalismos liberales, hay constitucionalismos socialdemócratas, hay constitucionalismo, como tú planteas, neoliberales, donde ubica estos movimientos de constitucionalismo antidemocráticos, por el rol que le da el Estado, no tan solo frente a la educación pública, sino frente a todos los servicios públicos, ¿no? Restringiendo y dando lugar a que la familia sea la protagonista de su educación. Eso se engarza precisamente con lo que ya planteaba Friedman hacia 1955 en su clásica obra The Libertad Government, de elegir. no, yo me refería al Ajá, rol, The Role of Government in Education, creo que se llama, ajá. es un trabajo de 1955 donde él dice, bueno, es importante que exista la educación pública. Él no niega, perdón, la educación, o sea, la educación obligatoria. Él En no niega la general. importancia de la educación porque favorece el desarrollo económico y social de las sociedades democráticas. Él es un liberal, pero muy neoliberal, digamos, muy crítico al keynesianismo que estaba en boga en ese momento cuando él publica este trabajo en 1955. El rol del Estado sería en educación. Pero, dice, la educación no puede estar a cargo del Estado. La población tiene que estar acá, la educación tiene que estar a cargo de la familia. El Estado tiene que controlar lo mínimo, la acreditación de las instituciones que puedan prestar servicio educativo. Hablamos de la educación obligatoria, ¿no? Primaria y secundaria. Debe como demarcar los ámbitos de acción del mercado educativo. Y ahí lo que tú dices, lo que tiene que hacer el Estado es darle dinero a las instituciones o a las personas para que éstas compren la mejor educación para sus hijas e hijos, ¿no? En el sentido de que, bueno, esto va a generar que las instituciones compitan para obtener esos bonos, esos cheques, vouchers en educación y poder financiarse. O sea, genera una propuesta educativa muy dependiente de la demanda. Esto en ese momento no cuajó, pero sí se introdujo en el debate internacional sobre la educación y los sistemas escolares en el sentido de que distintos organismos internacionales de los años 60, 70 y sobre todo ya organismos internacionales financieros en los años 80 y 90 comenzaron a decir, bueno, es importante que la educación contribuya a la ruptura intergeneracional de la pobreza, pero no es necesario que se haga toda la apuesta en la inversión, ¿no? Hay que incentivar en la demanda del sistema, no tan solo desde el Estado se debe
promover la expansión de la escolarización con más escuelas públicas gratuitas, sino que hay que fortalecer a la población. Digamos, y ahí tenemos las propuestas neoliberales que tú señalas, ¿no? Hay que darle dinero, fortalecer, empoderar, como se dice mucho en una mala traducción al español de empower, a la población, a los pobres, para que ellos sean protagonistas. Cuando no se reconoce que no toda la población tiene capacidad de elegir opciones educativas, ¿no? Ahí hay como una gran falacia en la argumentación que tiene toda esta propuesta. Pero sí, digamos, me parece por eso bueno el planteo que hace Pisarello, que analiza, bueno, todas estas propuestas de los estados neoliberales o de las corrientes neoliberales, cuando no llegan al Estado, pero siguen proponiendo, no reconocen a la educación como derecho, sino como un bien de mercado. Esa es la gran distinción que está acá. Para acá no es un derecho basado en el principio de igualdad sobre la dignidad de las personas, sino que la educación es pensada como un bien de mercado, que como todo bien de mercado, opera sobre el principio de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, tú y yo podemos ir a un supermercado, en la góndola hay una sola botella de agua. Bueno, vamos a competir para ver cuál de nosotros se queda con la última que hay en la góndola, expresando nuestras preferencias en el mercado, pagando por ella. Yo te puedo, si la compro yo, puedo convidarte, pero es mía. Lo que tienen los bienes puros de mercado, las mercancías, que es el único que se beneficia de las utilidades, en este caso sería saciar la sed, que genera ese bien es el consumidor, el que compró. Puedo prestarla, pero opera el principio de exclusión. Eso es lo que está detrás de estas propuestas propias del neoliberalismo. Pensar a la educación como un bien de mercado, no un bien público, un bien de mercado en el cual algunos pueden quedar excluidos porque no tienen la capacidad suficiente para expresar su interés por una buena educación. En efecto, querido Guillermo, esos procesos que miran no al derecho de la educación en sí como tal, sino como un bien transable y que devela pues en negocios educativos, ¿no? Que lo que buscan, como todo negocio, es utilidades, captar más alumnos, generar propuestas de diverso corte. Dentro del fetichismo de la mercancía pueden haber algunas propuestas educativas que sean sumamente lúdicas, divertidas, atractivas, sin que tengan incluso un control regulador sobre su calidad educativa. Y pues a propósito, me recuerdas, queridos amigos también, queridos radioescuchas, si quieren profundizar sobre temas de educación y neoliberalismo, pues está uno que fue mi maestro sin serlo, porque me apoyó mucho, me ayudó mucho en mi investigación doctoral, que es Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres tiene muchos estudios sobre educación y neoliberalismo, también de la UCLA, también de California, también argentino, y ustedes googlean, ponen Carlos Alberto Torres de educación y neoliberalismo y tendrán una gran cantidad de material muy, muy bueno para comprender aquello. Y a propósito de esto, estamos llegando al segundo corte musical y luego conversaremos con Guillermo un poco más sobre eso y las vinculaciones que tienen con la educación, la política en dos países, el de Guillermo y el nuestro, Argentina y Ecuador, que atravesaron procesos electorales. En Ecuador ya tenemos un presidente, en Argentina aún no se sabe, pero ronda una propuesta neoliberal en ambos casos. Volvemos luego de esta hermosa canción. Quédense con nosotros en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal
www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Regresamos, queridos amigos. Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando con el doctor Guillermo Ramón Ruiz de la Universidad de Buenos Aires sobre el derecho a la educación en la región. Y pues antes del corte te decía, y en nuestras conversaciones hemos hablado también sobre estos procesos electorales en ambos países. Y bueno, va a Argentina el exministro de Economía, Massa, y por el otro lado está Milei, el polémico Milei, Javier Milei, que en múltiples intervenciones, desde su posición de libertarian, de radical liberal, planteó o dejó entrever que la educación no es un derecho. ¿Y cuál sería tu réplica y qué significaría para la educación si es que gana Milei? ¿Qué implicaría su ejercicio gubernamental bajo estas premisas? Una mini aclaración, Massa es el ministro de Economía, sigue siendo, no Sigue dejó de siendo. ser, sigo siendo. Asumió en agosto del año pasado, él también proviene del liberalismo, su primer partido político ha sido la UCD, la Unión del Centro Democrático, y luego se acercó al peronismo, más en este siglo, gracias a una de sus grandes virtudes, que es esa característica maquiavélica con la cual se maneja, ¿no? Esa que permite precisamente mutarse, ¿no? En sus dichos y haceres. Llega, luego de haber alentado bastante a este personaje, desde el propio poder, ¿no? Porque Javier Milei es una persona, yo realmente nunca le había prestado atención hasta las primarias que fueron en agosto. Es una persona que era un panelista de televisión, de programas en los cuales como que hacía el tonto, gritando, con sus formas, hablando de economía, era invitado en canales privados cuyos dueños tienen vínculos con el gobierno actual, ¿no? Entonces ahí tenía como secciones fijas donde logró ser instalado en los últimos 5 o 6 años. Y hizo algo que ya hizo Mitterrand en los años 80 con el padre de Marine Le Pen, que era un nazi, que era fragmentar a la oposición, ¿no? Hay muchas editoriales y trabajos en los cuales se analiza el rol, como el propio Mitterrand fomentó la existencia de Le Pen, porque eso le permitía fragmentar a la derecha francesa, cosa que hizo escuela, ¿no? Ahí en ese sentido. Massa y el gobierno actual en parte han hecho lo mismo, han logrado fragmentar a la oposición de manera como táctica política muy exitosa, porque a pesar de la crisis de la economía argentina, con Massa como responsable del Ministerio como responsable, como ministro de Economía, llevó al país a una crisis económica sin comparación en la historia reciente. El país está al borde de la hiperinflación, es una situación muy crítica con un 12% de inflación mensual sostenida en el último año y medio, con la devaluación constante de la moneda local. Aparece este personaje con propuestas completamente ubicadas en los extremos más ultras, más ultras que Friedman, digamos. Él no reconoce ni siquiera la obligatoriedad escolar. Sus declaraciones son muy antisistema en ese sentido, antiestatal, antidemocráticas. Por eso es importante, por eso mencionaba el trabajo de Pisarello, digamos, del constitucionalismo antidemocrático, porque él se ubica por fuera de lo que nuestra Constitución le permite, con mucha ignorancia, digamos, una persona intelectualmente mediocre, Milei, y se rodea, digamos, dentro de su bloque de trabajo de economistas, de gente mediocre como él. Más allá de que algunos sean docentes en la universidad, eso, como tú sabes, no es garantía en todos los casos de formación. Por lo tanto, dice cosas que son muy incorrectas desde el punto de vista, porque pensemos que en nuestros países, un constitucionalismo democrático lo que supone es que hay una supremacía constitucional. La Constitución demarca lo que se puede y lo que no se puede hacer. Dentro de eso da distintas opciones, más progresistas, más conservadoras, pero hay un marco. Bueno, lo que él plantea, desde dolarizar la economía hasta eliminar la educación obligatoria,
son cuestiones que están por fuera de la supremacía constitucional, de lo que demarca las bases constitucionales de la Argentina. Sus planteos, digamos, ni siquiera Margaret Thatcher los proponía en la reforma educativa que llevó adelante en Gran Bretaña a fines de los 70, principios de los 80, digamos, porque él plantea de forma muy imprecisa, desconceptuada, o sea, sin conceptualización, eliminar la educación pública, dar bonos a las familias para que ellas paguen la escuela, así como si fuera fácil, cuando en realidad, como decías en el bloque anterior, Argentina tiene un Estado federal, por más que él sea presidente, no puede dar bonos porque la prestación de los sistemas escolares lo hacen las provincias argentinas. El Estado Nacional no puede intervenir en ese plano. Y no hay mucho más para decir que son medidas ilegales, inconstitucionales e impracticables. De todas formas, puede hacerlo si es a través de mecanismos autoritarios. Por eso creo que tenemos que estar siempre presentes, tener siempre presente en todos los países, ricos y pobres, de Occidente, sobre todo en el mundo occidental, donde hay democracias como las nuestras, que nadie está exento de los avances del autoritarismo, ¿no? Y de que, bueno, a través de la fuerza, de la violencia, se pueden tomar este tipo de medidas. O sea, eso es lo que te podría decir de la propuesta educativa de Milei, que es ilegal, inconstitucional e impracticable dentro de la democracia. Y por cierto, mi querido Guillermo, aquí la candidata a vicepresidenta y actual vicepresidenta electa, la señora Verónica Abad, pues se lanzaba unas perlas similares. Hábilmente los tecnopolíticos quizás le dijeron, invisibilicémosla un rato porque con esas perlas perdemos votos, pero ella planteaba pues, en la elección, en la primera vuelta, de que sería pues importante entregar las escuelas a los docentes, las escuelas públicas a los docentes, para que ellos se hagan cargo de las mismas y sean socios de estas escuelas y las administren y generen una propuesta educativa competitiva en los entornos mercantiles y el Estado no se encargue de dar y de financiar la educación. Entonces, también tenemos nuestra criolla Milei en su versión particular ecuatoriana y femenina que está electa ya de vicepresidenta. Fíjate siempre la diferencia abismal que hay entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo, ¿no? Entre lo que podríamos encontrar en Durkheim en el siglo XIX y Friedman o todas estas expresiones, porque Friedman era un hombre formado, era un hombre que tenía argumentación. Economista de Chicago. Claro, por supuesto, esta gente que tenemos dirigentes, gente que no tiene idea, digamos, no tiene formación. Pero bueno, a lo que quiero señalar, la gran diferencia entre el liberalismo clásico, que le daba centralidad al Estado, porque ¿qué decía Durkheim? El único que es capaz de llevar adelante la escolarización masiva es el Estado. Él se peleaba con la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Estado, desde el liberalismo clásico, representa el interés colectivo, lo cual es una falacia, ya lo sé, pero el liberalismo clásico planteaba eso, el Estado es el único, y por eso tiene que ser pública, obligatoria, gratuita la educación de la primera infancia, digamos, y eso dio lugar a que en el siglo XIX se plantee la educación pública, gratuita, obligatoria del nivel primario, ¿no? Es la gran reforma educativa que se da en el mundo y que se globaliza en el siglo XX. El neoliberalismo no, es muy distinto al liberalismo clásico en ese sentido, porque retira, devuelvo acá a mi movimiento con la silla, el Estado da un paso para atrás, se desentiende del financiamiento educativo, de la obligatoriedad y con el argumento falaz también mentiroso de que la población se va los docentes, en este caso, como dice aquí la vicepresidenta electa, se van a responsabilizar, van a tener más injerencia. En realidad el Estado es una garantía de este principio de igualdad, ¿no? Debe estar como tratando de garantizar en la medida de sus mejores posibilidades, ¿no? En la medida con sus mayores esfuerzos, este principio de igualdad en el plano de las instituciones, ¿no? Y con todo este contexto de poca plata, de financiación deficiente, de propuestas neoliberales, de y el ejercicio del derecho a la educación en la región
¿cómo ves en el futuro? ¿La ves incierta o por el contrario crees que no se van a conculcar lo avanzado en materia de derechos? ¿Qué deberían ser las sociedades y qué deberían hacer los gobiernos? Como quizás como un casi cierre ya de este interesante diálogo con el doctor Guillermo Ramón Ruiz. Pues, ¿qué deberían hacer? No lo sé, porque los problemas son múltiples y en múltiples dimensiones y sobre todo agudizados por la pandemia, ¿no? La pandemia supuso un punto acá de inflexión en el desarrollo educativo deficitario que ya tenía la región, ¿no? Reitero, desde el punto de vista normativo, reitero lo que decíamos en el primer bloque, en la región hay fuertes compromisos, declaraciones, normas, acuerdos regionales, mundiales, por el cual la educación tiene una centralidad. Es este superderecho que garantiza el desarrollo individual, el desarrollo social, mayor desarrollo económico, la ciudadanía, el ejercicio de la... Pero desde el punto de vista material, hay muchas deficiencias históricas y desigualdades entre ciudades y zonas rurales, entre ricos y pobres, regiones centrales y periféricas. Vemos muchas desigualdades que parece que en las políticas públicas que se hacen, no hay que decir, no, se hace mucho, pero es deficitario, no alcanza para cubrir, ¿no? Y por otro lado, la pandemia. Creo que no se tiene todavía conciencia, nuestras autoridades políticas no la tienen, de los efectos negativos en el plano psicológico, emocional y por supuesto curricular que ha dejado, en términos de aprendizajes, que ha dejado la pandemia durante los 2 años que afectó a los sistemas de la región, que tuvo, además experimentó la mayor cantidad, es la región del mundo con mayor cantidad de días sin clases presenciales, ¿no? Y con conexiones deficitarias. Así que bueno, eso... hay mucha tarea. La investigación hace bastante, pero creo que los estados son los que deberían tener un compromiso más efectivo, no tanto con declaraciones, reuniones de ministros, sino con acciones concretas que cumplan los acuerdos y que cumplan los mandatos constitucionales y legales que tiene cada estado latinoamericano. Querido redescuchas, Guillermo Ramón Ruiz, profesor de la Universidad de Buenos Aires, subraya la pandemia, subraya esas brechas estructurales, ¿no? De conectividad. En Ecuador, el medio rural tiene apenas un 12 a 14% de conectividad. Imagino que en Argentina quizás puede ser un poco mejor o quizás no, por la amplitud del país, además, ¿no? Es un país que quintuplica al nuestro, creo. Y estamos llegando al final de este diálogo, de esta conversación tan importante sobre un tema crucial para la educación. Tus palabras finales, Guillermo, tus apreciaciones, algo que quedó suelto en el tintero de este diálogo, tu mensaje para nuestros radioescuchas, docentes, estudiantes e interesados en educación. Creo que destacaría la importancia que tiene pensar a la educación como derecho humano, porque dentro de los derechos humanos es quizás el más igualador, el que tiene el potencial de ser más igualador, no homogeneidad, no homogeneizador, o sea, que todas las personas, pero sí igualador en términos materiales y de reconocimiento, ¿no? En ese sentido, educarse, conocer, es una estrategia de humanización, pero también de liberación humana, a los Freire. Gracias, Alexis, por la invitación. Un saludo a todas las oyentes. Muchas gracias a ti, querido Guillermo, querido Radio Escuchas. Gracias a ustedes por acompañarnos también cada jueves en Rompe el Muro, aquí en Radio Voz Andina Internacional. No puedo omitir mi agradecimiento a Tito Chela, que constantemente está apoyándonos en la parte técnica para lograr este programa que semanalmente está con ustedes, con nosotros. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos. Nos vemos el otro jueves en otro diálogo importante sobre la educación. Buenas noches a todos y todas. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.